Hola, ¿cómo están amigos? ¿Qué tal? Les saluda Giovanni Armando de Aspro. Estoy seguro que si estás viendo este video es porque quieres vender algún departamento, casa, terreno o local comercial. Así que en este video vas a aprender la forma efectiva de poder llegar al objetivo de concretar la venta de tu propiedad sin morir en el intento. Los tres pilares fundamentales en los cuales te tienes que basar para poder vender tu propiedad son: precio adecuado de tu propiedad, el estado en el cual se encuentra tu vivienda, y el tercero es el marketing estratégico para la comercialización de tu propiedad. Para que sepas cuál es el precio comercial de tu inmueble, primero tendrás que verificar, revisar información que encuentres en internet. En los portales inmobiliarios que conocemos como Dónde Vivir, Urbania, vas a poder ver es recomendable, digamos 500 metros a la redonda de tu propiedad, revisar qué inmuebles con las mismas características más parecidas a las tuyas están en venta. Ahora, ten en cuenta que las características similares, bueno, suena muy simple decirlo, pero en realidad tienen que ser, si por ejemplo tu departamento tiene 10 años de antigüedad, algo que tenga una antigüedad muy similar, entre 5 años, 8 años, 12 años, etcétera. Igualmente el metraje, ¿no? Si mientras una propiedad es más grande, podría ser que baje un poco por metro cuadrado. También tendrás que verificar si tiene o no tiene cochera, comparándolo con el tuyo. Hay ciertos tecnicismos también en lo que nosotros les llamamos el precio subjetivo, que es muchas veces el precio que no conoce el propietario, porque no es lo mismo un departamento que quizás tenga una vista green, una vista verde, a un departamento que tenga una vista interior. Y otro dato que quizás no pueda manejar un propietario, y tengo que decírtelo, es que quizás no sepas los precios de cierre que se estén vendiendo en tu zona. Eso también lo puede saber un agente inmobiliario profesional. Entonces te voy a decir lo que puedes hacer, y es esto: hacer un estudio en base a los portales inmobiliarios, ¿correcto? Pero ahí lo que vas a poder sacar es un precio comercial, pero no necesariamente el precio al que vas a terminar vendiendo tu propiedad. Otro de los métodos que puedes hacer para encontrar el precio adecuado para tu propiedad es contratar una empresa o una agencia tasadora o un perito tasador. Pero también te soy honesto, he tenido tasaciones de clientes que muchas veces han salido hasta un 15 a 20% más del precio que yo como agente le he presentado a mi cliente. Y esto se debe a que un tasador, por lo general, el precio que puede colocar a este inmueble se basa en el área construida, cuánto vale el metro cuadrado de área construida, a su vez cuánto vale el área de terreno, tanto también las áreas comunes. Digamos que un informe técnico de un tasador es más completo, pero a la vez en más de una ocasión hay una tendencia a que el precio se sobrevalore. Así que lo más práctico, digamos, puede ser que hagas tú un estudio comparativo de mercado con viviendas lo más similares a la tuya. Eso es lo más efectivo que puedes hacer, y si tienes un informe de tasación, podría ser también como una referencia. Vamos al segundo punto, el segundo pilar: presentación de la vivienda. En más de una ocasión, también cuando he ingresado a los departamentos, los propietarios muchas veces piensan que quizás tenga un cuadro de Alianza Lima y no sabe que de repente el comprador puede ser de la U. Entonces, así de simple como te lo cuento, puede causar cierta reticencia en el comprador, y bueno, no puede influenciar en la compraventa, pero sí crear ciertos anticuerpos. La distribución de la vivienda es el segundo factor más importante en el departamento o en la casa, inclusive en el terreno. En el caso de vivienda, tener tu fachada pintada, arreglada, las puertas de la misma forma, pintadas, que no suenen, las cañerías que no tengan fuga, el salitraje que se pueda presentar en las paredes, el techo quizás también pueda tener salitraje. Todo esto es recomendable que se dé un mantenimiento
a cada punto que tú encuentres en la casa. Los propietarios suelen decir a un agente inmobiliario, cuando el agente le dice y le propone que haga estos arreglos, el propietario suele decir, mira, yo lo estoy vendiendo así como está. En todo caso, si es que alguien quiere comprar mi vivienda, pues que me dé una inicial y yo lo hago. O en todo caso que reserve la casa y yo me encargo de pintar y de hacer los arreglos que el potencial comprador ha visto. Fatal, mala decisión. ¿Y sabes por qué te digo que es un error? Porque la primera impresión es la que cuenta. Cuando ese comprador ingrese a tu vivienda, lo primero que va a hacer es ver las observaciones. Es ver precisamente alguna observación, alguna dejadez que vea en el inmueble. ¿Por qué? Porque en eso también se puede valer para poder aminorar el precio o lanzar una oferta menor de la que tú puedes recibir si tuvieras tu propiedad como un anís. Por eso te recomiendo que hagas el esfuerzo de una inversión en tu casa a fin de que el comprador que ingrese por esa puerta se enamore a la primera. Este tema me emociona tanto que hasta voy a cambiar de posición. Un momento. Ahora sí, veamos. Marketing inmobiliario. El marketing inmobiliario ha cambiado abismalmente. Recordemos que en los años 2000 hasta el 2015, 2017, de ahí hacia abajo, se usaba mucho el periódico, ¿correcto? Tú ponías un departamento en venta o en alquiler, igual una casa, un terreno, y todo el público compraba su periódico los sábados, el domingo, se tiraba en el mueble y empezaba a buscar propiedades. Y el propietario que puso su aviso en el comercio, de la misma forma, se tiraba en el mueble, prendía su cigarro, su café y simplemente a escuchar a que le suene el teléfono. Eso era antes, claro, pero ahora los tiempos han cambiado y el marketing inmobiliario se ha vuelto casi un arte. Y te lo explico por qué.